Me llamo Isabel Collins. Acababa de cumplir 22 años y me gradué con honores en Ingeniería de la Universidad Estatal de Oregón. Pero la sensación de victoria no era del todo completa. Durante 4 años de universidad no recibí ni un solo dólar de mis padres para la matrícula ni para los gastos de manutención. Desde el momento en que recibí mi carta de aceptación, me dijeron sin rodeos: no podemos ayudarte económicamente, tendrás que arreglártela sola. Así que estudié a tiempo completo mientras trabajaba por las mañanas en una cafetería, por las tardes en un laboratorio y daba clases particulares en línea por las noches. Logré pagar la matrícula, el alquiler, cubrir todos los gastos y esforzarme para no desmoronarme. Mientras tanto, mi familia mantenía una imagen perfecta ante los vecinos de Crescent Bay: la casa frente al mar con la cerca blanca, las fiestas de fin de semana llenas de risas y las interminables historias sobre sus 2 hijas. Pero la verdad a puerta cerrada distaba mucho de ser esa. Mis padres siempre favorecieron a Samantha, mi hermana mayor, desde cubrirle la matrícula completa cuando estudiaba diseño de moda en Nueva York hasta financiar sus viajes de inspiración por Europa e incluso financiar 3 startups que se fueron al traste. Siempre que necesitaba algo, la respuesta era: «Puedes encargarte tú sola, Isabel». Pero para Samantha, hasta el gasto más pequeño estaba cubierto de alguna manera. Me había acostumbrado a ser la que se las arreglaba, la última en todas las conversaciones familiares. El día de mi graduación, el cielo sobre Corvallis estaba despejado y azul como el cristal, con una ligera brisa y un aire lleno de alegría gracias a los miles de estudiantes con togas y birretes cuadrados. Hice fila, buscando con la mirada a mis padres y a Samantha, pero los asientos reservados para mi familia estaban vacíos. No habían venido. Ya sabía la razón. Ese día estaban ocupados organizando un evento de recaudación de fondos en casa para atraer inversores al nuevo proyecto de Samantha, una marca de bolsos de tela reciclada. Aunque ya estaba acostumbrada a su ausencia en momentos importantes, se me encogía el corazón. Pero entonces, cuando el maestro de ceremonias anunció mi nombre para el Premio de Investigación e Innovación Tecnológica de $250,000 procedentes de un fondo de desarrollo científico, toda la sala se puso de pie en aplausos y acepté la placa con manos ligeramente temblorosas. En ese momento, deseé que mis padres estuvieran allí para verla, pero, por supuesto, no estaban. Después de la ceremonia, me tomé unas fotos con amigos, me compré un ramo de hortensias azul pálido y conduje de vuelta a Crescent Bay. Solo planeaba quedarme allí unos días antes de empezar mi nuevo trabajo en Portland, un puesto de ingeniero de proyectos en una empresa de energía limpia. Cuando abrí la familiar puerta de madera, aún persistía el ligero aroma a lavanda del ambientador de mi madre, pero el ambiente se sentía diferente. Mis padres me hicieron algunas preguntas educadas. ¿El viaje fue agotador o qué tal el nuevo trabajo? Luego volvieron rápidamente a sus teléfonos y pantallas de ordenador. Ni una sola palabra sobre el título que acababa de obtener, ni sobre el enorme premio que ya había sido cubierto por la prensa local. Sentía como si cada logro mío fuera solo un eco en esta casa, resonando por un instante y luego desapareciendo sin que nadie se molestara en escucharlo. En ese momento, no me di cuenta de que este silencio era solo el comienzo de algo mucho más grande, un punto de inflexión que cambiaría mi relación con mi familia para siempre. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te dio la espalda? Como si todo tu valor y esfuerzo se borraran en un instante. Y antes de profundizar en esta historia, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario abajo. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las finas cortinas blancas, bañando la sala de estar de arriba con un suave tono dorado. Bajé a la cocina, donde el tenue aroma a café recién hecho flotaba en el aire. La vieja mesa de pino de la esquina seguía igual que siempre, con algunos pequeños arañazos de años de uso y una quemadura redonda de cuando Samantha dejó una taza de té caliente sin posavasos. Me senté
intentando mantener un tono alegre mientras le contaba a mi madre sobre mi nuevo trabajo en Portland, el equipo del proyecto de energía limpia al que estaba a punto de unirme y las mejoras del sistema de almacenamiento en las que había estado trabajando desde mis días en el laboratorio de la universidad. Pero ella solo murmuró un par de veces, con la mirada fija en el teléfono, moviendo los dedos sin parar, como si respondiera a alguien mucho más importante. Cada vez que me detenía, esperando que levantara la vista y preguntara algo más, solo recibía a cambio el sonido de su café sorbiendo y esa misma mirada indiferente. Mi padre entró en la cocina unos minutos después, con un periódico en la mano, aunque sabía que solo lo llevaba para presumir, como solía hacer cuando quería iniciar una conversación seria, y, efectivamente, apenas 2 sorbos de café después, dejó el periódico, me miró fijamente y habló con un tono tranquilo pero calculador. ¿Sabes? El nuevo proyecto de Samantha necesita financiación para despegar. Ya ha encontrado algunos inversores, pero aún le falta una gran suma para terminar el prototipo. Creo que en lugar de dejar que el dinero del premio se quede ahí, deberías dárselo todo a tu hermana. Considéralo una inversión en el futuro de la familia. Me quedé paralizada un momento, conteniendo una risa amarga. Mi madre intervino rápidamente, esta vez por fin levantando la vista del teléfono, con la voz más suave, pero aún con ese familiar tono de presión. Ahora tienes un trabajo estable, y $250,000 son solo el principio para ti, pero para tu hermana, si tuviera esa cantidad, salvaría su proyecto y protegería la reputación de nuestra familia. Respiré hondo, sintiendo cada latido de mi corazón. En ese momento recordé todas las veces que había pedido una pequeña cantidad para comprar libros de texto y me la habían negado. Todas las noches que había trabajado hasta la extenuación solo para pagar el alquiler. Mientras tanto, Samantha publicaba fotos de viajes a Roma o París financiados íntegramente por nuestros padres. Dejé mi taza de café y dije simple pero firmemente: número. La cocina pareció congelarse. Mi padre frunció el ceño y mi madre ladeó la cabeza hacia mí como si no pudiera creer lo que acababa de oír. No, estás siendo egoísta, Isabel, dijo mi padre, con la voz cada vez más dura. Tu familia te necesita, y tú solo piensas en ti misma. Mi madre lo siguió. ¿No te da vergüenza dejar que tu hermana cargue con todo sola? ¿Qué pensarán si saben que tienes el dinero pero te niegas a ayudar? El aire se densificó como si cada molécula en la habitación estuviera bajo presión. Me sentí como si estuviera en medio de un tribunal de familia. El veredicto ya estaba decidido, solo esperaba que inclinara la cabeza y lo aceptara. Pero no lo hice. Me repetí más despacio y con más claridad esta vez. Ese dinero es una recompensa por mi trabajo. Lo usaré para construir mi propia vida. Los ojos de mi padre brillaron con una mezcla de decepción y rabia, y mi madre dejó escapar un largo suspiro como si cortara la conversación por completo. Nadie volvió a hablar. El tic-tac del reloj de pared se convirtió en el único sonido que llenaba la cocina. Terminé el resto de mi café, me levanté y recogí los platos, moviéndome despacio para ocultar el ligero temblor en mis manos por la tensión. No quería quedarme ni un minuto más en ese ambiente. Antes de irme, simplemente dije: voy a hacer unos recados. Regresaré esta noche. Nadie respondió. Salí y cerré la puerta suavemente tras de mí. La brisa del océano me golpeó la cara con un toque fresco, pero con un toque ácido y salado, un recordatorio de que lo que acababa de suceder era solo el comienzo de una tormenta inminente. Aún no sabía que, al regresar, nunca volvería a ver esta casa como un hogar. Regresé a Crescent Bay al final de la tarde. La última luz del día proyectaba una larga franja de oro anaranjado sobre la calle empedrada que conducía al vecindario. El sonido de las olas resonaba a lo lejos, constante como un latido lento, pero en cuanto giré por el estrecho callejón que llevaba a mi casa, esa sensación fue reemplazada por algo más, una maraña de ruidos, voces apagadas, el sonido de las cámaras de los teléfonos al encenderse y algunas risas silenciosas. Disminuí la velocidad, mirando hacia la puerta.
Lo primero que vi no fue la familiar valla blanca, sino docenas de bolsas de basura negras apiladas en la entrada. Reconocí cada objeto que sobresalía de la correa de mi vieja mochila, la esquina de mi caja azul oscuro para el birrete de graduación, el lomo de un libro técnico que había estudiado durante incontables noches en la residencia. Todo estaba amontonado como basura sin valor, tirado para que se lo llevara el camión de la basura por la mañana. Mi padre estaba de pie en medio de la puerta, con los brazos cruzados, la mirada fría como el mar invernal. Mi madre estaba a un lado, con el teléfono en la mano, pero no ocultaba el disgusto que se le dibujaba en el rostro. Y junto a ellos, Samantha tenía el teléfono en alto, la cámara apuntándome directamente, su voz nítida y clara en modo de transmisión en vivo. Esta es mi hermana Isabel, la aprovechada que debe $8,000 de alquiler atrasado y aún se pasea fingiendo orgullo. Y ahora todas sus cosas están aquí para quien quiera verlas. El torrente de corazones y comentarios de sus espectadores no dejaba de destellar en la pantalla, reflejándose en mis ojos como agujas de hielo. Me acerqué, obligándome a mantener la respiración tranquila. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, pero lo suficientemente alta como para atravesar los susurros a nuestro alrededor. Mi padre no respondió de inmediato. Miró a mi madre y luego a mí directamente. La razón es muy simple. Debes $8,000 de alquiler y eres una desagradecida. No tenemos gente así en esta casa. Cada palabra me cayó como una piedra, no porque creyera una sola acusación, sino porque las dije delante de al menos una docena de curiosos. Algunos de ellos eran vecinos que siempre habían creído que mi familia era un hogar modelo. Vi a la señora Davis, del número 14, susurrándole a su marido, a un joven de la misma calle que levantaba el teléfono para grabar y a unos niños de pie en la acera, observándome con una mezcla de curiosidad e inquietud. Sabía que si intentaba discutir ahora, cada palabra que dijera sería recortada, tergiversada y difundida como la historia de la hija mala a la que su familia echó de casa. Así que me lo tragué todo, incluso el nudo que se me apretaba en la garganta. Samantha no había terminado. Su voz se alzó, intentando atraer al público aún más a su actuación. Todos estos, durante años, la hemos apoyado, le hemos dado un lugar donde vivir. Y así es como nos lo paga, negándose a ayudar a la familia cuando más lo necesitamos. Eché un vistazo a su pantalla y vi comentarios de cuentas anónimas burlándose de mí. Mi padre dio un paso al frente, su voz como un veredicto final. Tienes 22 años. Cuídate. Vete ya. Esas últimas 4 palabras en inglés fueron pronunciadas lenta y claramente, como si quisiera asegurarse de que todos las oyeran. Mi madre permaneció en silencio, con los labios apretados en una fina línea, sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Me sentí como si estuviera en un escenario público, en una escena perfectamente dirigida para presentarme como la villana. Me agaché para recoger cada bolsa, cada caja de cartón maltratada, los guantes de lona desgastados que había usado en el laboratorio, los cuadernos atiborrados de fórmulas y bocetos, y la caja de la toga y el birrete de graduación, ahora manchada por haber estado sobre el cemento rugoso. Cada vez que caminaba del montón al coche y de vuelta, los murmullos de los vecinos parecían hacerse más fuertes, mientras que la cámara del teléfono de Samantha seguía fija. En cada uno de mis movimientos. Soltó una breve risa burlona, su voz cortando el aire. ¿Ven esto? Esto es lo que pasa cuando vives de tu familia y no pagas tus deudas. Una lección muy cara. De vez en cuando me enfocaba la cámara, claramente esperando captar algún destello de ira o vergüenza para mostrárselo a su público. No le di esa oportunidad. Mi rostro estaba tranquilo, tan tranquilo que incluso me sorprendió, y cada movimiento, desde levantar mis cosas hasta abrir el baúl y colocarlas cuidadosamente dentro, era lento y deliberado, como si no fuera más que un movimiento normal. Pero por dentro sentía un fuego latente. No uno que rugiera hasta convertirse en grito, sino uno que ardía profundo, firme y seguro.
Cuando cerré el baúl, Samantha se acercó, sosteniendo su teléfono más cerca, con un tono de voz desbordante de énfasis. ¿A dónde vas ahora, Isabel? A buscar a alguien más de quien aprovecharse. Levanté la cabeza y la miré fijamente, mi mirada tan fría que la hizo retroceder medio paso. Hablé lo suficientemente alto para ella, mis padres y todos los vecinos que me escuchen. Pronto tendrán noticias mías. Sin alzar la voz, sin una amenaza evidente, pero las palabras cortaron el aire como una cuchilla fina, deslizándose entre nosotros y clavándose en la memoria de todos los presentes. Samantha parpadeó y luego esbozó una leve sonrisa desdeñosa como si no significara nada, pero noté que sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de su teléfono. Mi padre estaba cerca de la puerta principal, sin decir nada, simplemente observándome mientras pasaba junto a la valla. Mi madre ya se había dado la vuelta y entrado, con los hombros ligeramente temblorosos, como para evitar cruzar miradas. Abrí la puerta del coche y me deslicé en el asiento del conductor. El tenue aroma a lavanda de una bolsa rota inundó la cabina, llevándome de vuelta a todas esas noches estudiando sola en la residencia, cuando un difusor de aceite de lavanda había sido lo único que me ayudaba a dormir unas horas. Arranqué el coche. El sonido del motor rompió el silencio de la calle junto a la playa. A través del parabrisas, aún podía ver a algunos vecinos que se quedaban, algunos negando con la cabeza, otros deslizándose silenciosamente a sus casas, todas con la misma expresión, la mirada de quienes acababan de presenciar un drama familiar, pero no estaban seguros de qué lado creer. Apreté el volante con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos, no por miedo ni vergüenza, sino por contener el impulso de dar la vuelta y soltar toda la verdad en ese mismo instante, pero sabía que no era el momento. Avancé lentamente el coche, las ruedas zumbando suavemente sobre el asfalto. En el retrovisor, la casa se encogía a cada segundo, desapareciendo finalmente tras la curva que conducía a la carretera principal. No miré atrás, no por miedo a ver a mis padres y a Samantha una vez más, sino porque había tomado una decisión desde el momento en que apilaron mis pertenencias en la puerta. Las dejaría exactamente donde habían decidido pararse detrás de mí. El camino por delante era largo, y sabía que, cuando llegara el momento oportuno, mi promesa de «pronto tendrás noticias mías» se haría realidad. No en un arrebato de ira, sino en una respuesta tan fuerte que nunca la olvidarían. Conduje directo a el apartamento de Claire, en una calle estrecha a pocas cuadras de la costa de Crescent Bay, donde un edificio de ladrillo rojo de 2 pisos se alzaba codo con codo bajo una hilera de arces viejos. Claire ya se había enterado de lo sucedido por un breve mensaje que le envié al salir de casa, y cuando llegué a la puerta, ella ya estaba allí esperando, envuelta en una sudadera gris con capucha, sosteniendo una taza de té caliente. «Dios mío, Isabel, pasa», dijo en voz baja, con la voz llena de preocupación, pero sin una sola pregunta inquisitiva. Solo asentí, conteniendo todo lo que había sucedido esa tarde. Y juntas subimos mis maletas a su pequeño apartamento del segundo piso. El apartamento de Claire estaba cálido y ordenado. El olor a gofres recién horneados se mezclaba con el aroma a albahaca seca que colgaba en el rincón de la cocina. Me despejó el taller, preparó una cama plegable y apiló mantas y almohadas extra cerca. No dije mucho, solo le di las gracias y comencé a desempacar cada maleta, ordenando mis pertenencias para que no se arrugaran. Cuadernos apilados, ordenadamente sobre el escritorio, la ropa colgada en el armario, los documentos y los recuerdos guardados en los cajones. Al abrir la cremallera de una vieja maleta, encontré, bajo una capa de gruesos abrigos de invierno, un sobre amarillo pálido, con los bordes ligeramente desgastados y una caligrafía inconfundiblemente familiar. Ábrelo solo cuando realmente no tengas a nadie en quien apoyarte. Mi corazón se detuvo por un instante. Reconocí al instante la letra de mi abuela Margaret. Falleció cuando yo tenía 18 años. Por aquel entonces, aún vivía con mis padres,
pero ella siempre había sido mi mayor fuente de fortaleza. A menudo me decía, Isabel, debes aferrarte a tu valor. No dejes que nadie lo olvide. Me senté en la cama, pasando los dedos suavemente por el borde del sobre, sintiendo como si la tinta aún conservara el calor de sus manos. Dentro había una carta manuscrita, varios documentos originales y otro pequeño trozo de papel doblado. La carta comenzaba con el saludo familiar para mi Isabel. La letra temblaba ligeramente, pero se mantenía clara. Si estás leyendo esto, significa que te encontraste en la situación que siempre temí. Eres brillante y fuerte, pero también eres alguien de cuya bondad se puede aprovecharse. Me he preparado para que nunca te quedes sin nada a tu nombre. Estos son los documentos que prueban que usted es copropietario del 40% de la casa en Crescent Bay, el 50% de la cabaña en Lake Willowa y el 40% del edificio comercial en el centro de la ciudad. Estas propiedades han sido legalizadas y registradas a su nombre. Nadie puede venderlas ni transferirlas sin su firma. No deje que nadie lo convenza de renunciar a ellas. Y recuerde, su valor no está solo en los números en el papel, sino en quién es usted. Dejé la carta y abrí la pila de documentos que la acompañaban. Todos eran copias originales, notariadas, con los sellos rojos aún vívidos. Mi nombre aparecía en cada registro de propiedad junto con el de mis padres, y en ninguna parte aparecía el nombre de Samantha. El pequeño trozo de papel doblado contenía solo una oración escrita a mano. No dejes que nadie olvide tu valor. Me lo había dicho muchas veces, pero leerlo ahora en este momento me envió un escalofrío por la espalda. Me recosté en la cama, asimilando todo. De repente, comprendí por qué mis padres habían intentado repetidamente que firmara los papeles de ajuste de herencia durante los últimos 2 años. Las historias que inventaron para convencerme de que debía dejar que alguien más se encargara porque estaba ocupado con la escuela. No tenía tiempo para papeleo. Y ahora su exigencia de que le entregara la totalidad de los 250 a Samantha era simplemente el siguiente paso para presionarme a renunciar a los bienes restantes que no podían controlar por completo. Una ira fría y lenta creció en mi interior. No un ardor repentino, sino algo constante y agudo, como una corriente subterránea que cobraba fuerza bajo el hielo. Me di cuenta de que no me habían echado por deber dinero ni por ser desagradecido, ya que proclamaban que era solo un pretexto. La verdad era que querían borrarme del mapa para poder embargar todo lo que mi abuela me había dejado. Habían empezado hacía mucho tiempo y esta tarde era solo el último paso para eliminarme por completo. Guardé con cuidado el sobre y los documentos en una bolsa con cremallera, guardándola en la mesita de noche junto a la cama y cerrándola con un candado de combinación. Claire entró y me ofreció una taza de té de manzanilla caliente. No sé exactamente qué pasó ahí fuera, pero creo que encontrarás la manera, dijo con ojos sinceros. Le esbocé una leve sonrisa, sin contarle todo, y respondí. Acabo de encontrar algo que me dejó mi abuela, y creo que esto es solo el principio. Esa noche, yací en la pequeña pero segura habitación, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra la orilla a través de la ventana entreabierta. En la oscuridad, el panorama general se hizo más claro que nunca. Mi familia no solo quería el dinero de mi premio, querían borrar mi nombre de todo lo que mi abuela había luchado por proteger. Pero esta vez tenía pruebas y razones para mantenerme firme, y sabía que cuando diera el paso, nadie lo vería venir. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, con la mente aún dándole vueltas a las palabras de la carta de mi abuela. La tenue luz del amanecer se filtraba por las finas cortinas y caía sobre la bolsa con cremallera donde había guardado todos los documentos. Preparé una taza de café negro fuerte, tomé unos sorbos para analizar mis latidos y luego abrí mi portátil. Busqué la información de contacto de Richard Hale, el nombre que había visto en algunos documentos antiguos de mi abuela.
Era el abogado en quien ella había confiado durante muchos años, quien se había encargado de la transferencia de propiedad de la cabaña de Lake Willow y el edificio comercial. Aún lo recordaba vagamente con un traje gris, hablando despacio, con una mirada penetrante pero cálida cuando me estrechó la mano en su funeral. Cuando llamé a su oficina, una amable voz femenina respondió: «Bufete del señor Hale, ¿en qué puedo ayudarle?» Me presenté como Isabel, nieta de Margaret Collins. En cuanto oyó el nombre de mi abuela, la secretaria dudó un instante antes de decir: «Espere, señor. Hale seguramente querrá hablar con usted directamente». Menos de un minuto después, una voz masculina profunda y familiar se oyó al teléfono. «Isabel, nieta de Margaret, después de todos estos años, ¿todavía me recuerda?» Respiré hondo y respondí: «Necesito verla. Se trata de las propiedades que dejó». Su tono se tornó más serio. «Bien. Vengan a mi oficina a las 10 horas de esta mañana. Traigan todos los documentos que tengan». La oficina del señor Hale estaba en un majestuoso edificio de ladrillo rojo en la esquina de la calle céntrica de Crescent Bay. Al entrar, el aroma a madera pulida y papel viejo le daba al lugar una sensación de formalidad y seguridad. Richard, con el pelo ahora mucho más canoso de lo que recordaba, se levantó de su escritorio en cuanto me vio y me estrechó la mano con firmeza. Margaret siempre decía: «Tenías una voluntad fuerte. Ahora entiendo por qué». Dejé la bolsa con cremallera sobre su escritorio y saqué el sobre de mi abuela junto con todos los documentos. Se puso las gafas y leyó cada página con detenimiento, asintiendo de vez en cuando y entrecerrando los ojos mientras examinaba cada detalle legal. Después de casi media hora, levantó la vista con voz firme. «Todos estos documentos son legales y están en vigor. Su nombre figura en los contratos de copropiedad, lo que significa que nadie, ni siquiera sus padres, puede vender, hipotecar ni transferir estas propiedades sin su consentimiento firmado. Pueden gestionar las operaciones si se les da la autoridad, pero no pueden destituirte de la propiedad. Margaret fue muy meticulosa al asegurarse de que estuvieras protegida». Al oír eso sentí un alivio y una llama más fuerte en mi interior. Entonces, si se han estado lucrando con estas propiedades sin darme mi parte, ¿qué pasa entonces?, pregunté. Richard ladeó ligeramente la cabeza, con una chispa de interés en la mirada. «Entonces tienes derecho a exigir una compensación junto con un informe completo de los registros. ¿Qué tal 5? Le conté todo lo sucedido en los últimos 2 años, desde las veces que mis padres intentaron repetidamente que firmara los documentos de ajuste de la herencia hasta ayer, cuando me echaron públicamente y me exigieron que entregara mi indemnización de $250,000 a Samantha». Richard escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno de cuero. Cuando terminé, asintió. «Está claro que han estado intentando privarte de tus derechos. Lo primero que debemos hacer es cortar toda comunicación directa entre tú y ellos sobre este asunto. Firmarás un poder notarial para que, a partir de ahora, cualquier contacto relacionado con estos activos pase por mi oficina». Firmé en el acto, con un trazo firme y seguro. Sentí como si acabara de construir un muro sólido entre mí y sus ataques calculados, continuó Richard. «Segundo paso. Les enviaremos una solicitud formal de todos los estados financieros, contratos de alquiler y facturas relacionadas con la cabaña de Lake Willow y el edificio comercial de los últimos 3 años. Al mismo tiempo, haré que un auditor independiente revise el flujo de caja». Me recosté en la silla sintiéndome más ligero, pero aún con la tensión contenida. Y si se niegan, se permitió una pequeña sonrisa. «Entonces lo llevaremos a los tribunales. Con las pruebas y la propiedad legal de tu parte, tus posibilidades son muy altas». Antes de irme, Richard posó la mano sobre el sobre de mi abuela y me miró fijamente. «Margaret te dejó más que propiedades. Te dejó la confianza de que tienes la fuerza para protegerte. No lo olvides nunca». Asentí, guardé los documentos en la bolsa con cremallera y salí de la oficina.
El cielo sobre Crescent Bay estaba despejado. La luz del sol se derramaba sobre la calle adoquinada, y por primera vez en años sentí que recorría un camino que mis padres no podían controlar. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Claire, le conté el plan. Sonrió con un apoyo abierto. Así que ahora estaban a punto de enfrentarse a una Isabel que no conocían. Simplemente asentí. Dentro, todo estaba claro. Este juego tenía nuevas reglas, y yo era quien las escribía. Richard tardó menos de una semana en enviar las solicitudes formales y recibir la primera respuesta de mis padres. Me enviaron unas cuantas hojas de cálculo en borrador, sin sellos oficiales y sin contratos de alquiler adjuntos, como si pensaran que no tendría la paciencia para verificarlos. Pero eso solo animó a Richard a investigar más a fondo. Se puso en contacto con el registro mercantil del condado y las oficinas locales de administración de propiedades, buscando registros de impuestos, contratos de arrendamiento y calendarios de pagos. 3 días después, recibí una llamada suya. Su voz transmitía satisfacción y un destello de indignación por mí. Isabel, en los últimos 3 años, la cabaña de Lake Willow y el edificio comercial han generado más de $80,000 en ingresos netos por alquiler. No te llegó ni una sola señal, a pesar de ser copropietaria legal. Apreté el teléfono con más fuerza y me subí a la fiebre. $80,000, la misma cantidad que había reunido a duras penas durante miles de agotadoras horas de trabajo durante la universidad, deberían haber sido míos por derecho. Exigiremos una indemnización completa, dije de inmediato. Mi tono fue tan tranquilo que incluso a mí me sorprendió. Richard estuvo de acuerdo y luego sugirió otro paso crucial. Deberías contratar una empresa de administración de propiedades independiente. Así, cada centavo se registrará de forma transparente y tu familia no tendrá margen de intervención. Acepté sin dudarlo. Rápidamente elegimos una empresa de renombre en Portland y firmamos un contrato para que se encargaran de todas las operaciones de la cabaña y el edificio, desde el cobro del alquiler hasta el mantenimiento, con informes periódicos que se enviaban directamente a mí y al bufete. Cuando se enviaron los avisos de transferencia de la administración, mi familia guardó silencio absoluto. Ni correos electrónicos, ni llamadas, ni explicaciones. Ese silencio no significaba que lo aceptaran. Significaba que se estaban reagrupando, planeando otra mudanza. Conocía bien ese tipo de silencio. Era la pausa antes de una tormenta. Y la tormenta llegó un jueves por la tarde, justo cuando terminaba mi nuevo trabajo en energía limpia. Estaba ordenando mi escritorio cuando oí una voz familiar detrás de mí. ¿Tienes 5 minutos, Isabel? Me giré y vi a Samantha allí de pie con un abrigo color camello, con el teléfono en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Algunos de mis compañeros levantaron la vista, percibiendo la tensión en el aire. Salimos al pasillo. Las luces de neón proyectaban un brillo frío sobre el suelo de baldosas. Samantha se cruzó de brazos, ladeando la cabeza, con la voz baja pero afilada como una cuchilla. Estás destrozando a esta familia por unos pocos papeles. $80,000 no valen la pena para destruir la reputación de mamá, papá y tu hermana. ¿Qué crees que dirá la gente de Crescent Bay cuando se entere? No respondí. En cambio, saqué mi teléfono en silencio y encendí la grabadora. Ella continuó, cada palabra buscando profundizar. La abuela dejó esas cosas para que la familia las compartiera, no para que las usaras como arma en nuestra contra. Si retiras tu demanda, dejaremos esto pasar. La dejé terminar y luego guardé el teléfono en el bolsillo con voz serena. Acabas de confirmar ante un testigo y en una grabación que el dinero es mío por herencia. Gracias. Eso le será muy útil a mi abogado. El rostro de Samantha se transformó, un cambio rápido pero perceptible antes de que lo disimulara con una sonrisa forzada. «Te arrepentirás de esto», dijo, y se dio la vuelta. El eco agudo de sus tacones resonó por el pasillo. Esa misma noche, le envié a Richard la grabación completa y un relato escrito de la reunión. Su respuesta fue breve. «Bien hecho, que sigan acorralándose».
Apagué el teléfono y me senté en el pequeño escritorio de mi apartamento, mirando por la ventana, donde el suave resplandor ámbar de la farola brillaba sobre el pavimento resbaladizo por la lluvia. Sabía que esta pelea estaba lejos de terminar, pero poco a poco inclinaba la balanza a mi favor, no con ruido ni ira, sino con evidencia que no podían negar. Y ese era el tipo de golpe del que nunca se recuperarían. Más tarde esa noche, el cielo de Crescent Bay colgaba gris y pesado, el viento del mar azotaba con tanta fuerza que hacía que los viejos arces del porche de Claire se mecieran. Estaba en la sala de estar, con mi portátil abierto para revisar el último informe de la empresa administradora de la propiedad, cuando empezó a subir un ruido desde la calle. Al principio, era el sonido confuso de pasos y voces, pero rápidamente se convirtió en el caos de una discusión acalorada que se extendía a la calle. Claire, que estaba en la cocina lavando platos, se asomó para mirar por la ventana y luego se volvió hacia mí con tensión en los ojos. «Isabel, creo que es tu familia». Me acerqué a la ventana y levanté un poco la cortina. El resplandor amarillo de las farolas cayó sobre el grupo reunido justo frente al edificio. Mi padre, alto y rígido, con los hombros temblando de furia. Mi madre a su lado, con ambas manos cubriéndose la cara, sus sollozos proyectados tan alto que cualquiera cerca los oía. Y Samantha, por supuesto, con el teléfono en alto, la cámara apuntando a la entrada, su rostro dividido entre una sonrisa burlona y un desafío desafiante. Al otro lado de la calle, unos vecinos se habían detenido en la acera de enfrente, observando como si hubieran tropezado con un teatro callejero nocturno. Los golpes comenzaron constantes, luego rápidamente se convirtieron en golpes fuertes y pesados. La voz de mi padre se escuchó, baja y aguda. Isabel abrió la puerta. «Tenemos que hablar ahora mismo». Me quedé donde estaba, con la mirada fija en el marco de la puerta. El llanto de mi madre se hizo más fuerte, interrumpido por frases entrecortadas. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?» 80,000. Es solo dinero. El sonido resonó por la escalera, llenando el estrecho pasillo. Respiré hondo, me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Mi voz sonó clara, tranquila y firme. «Todos los asuntos pasan por mi abogado». Se hizo el silencio unos segundos antes de que la voz de Samantha la interrumpiera, con un tono de voz deliberadamente alto para que el micrófono de su teléfono captara cada palabra. «¿Lo oyeron? Está escondida aquí, demasiado asustada para enfrentarse a su propia familia, todo por unos papeles y el dinero del alquiler». Podía imaginar los comentarios inundando su pantalla, el coro de desconocidos interviniendo para juzgar o especular, pero ya nada de eso me conmovió. Mi padre golpeaba con más fuerza, cada golpe sordo resonando con fuerza en el silencio del apartamento. «Isabel, ¿te crees mejor que nosotros solo por tener unos papeles? ¡Sal de aquí ahora mismo!». Miré a Claire. Negó levemente con la cabeza, indicándome que me mantuviera firme. Respondí, sin alzar la voz ni temblar. «No tengo nada más que decir. Si hay algún problema, el Sr. Hale se pondrá en contacto contigo». Me aseguré de enfatizar «Sr. Hale», como una barrera legal firmemente colocada entre nosotros. Afuera, oí murmullos, luego la risa burlona de Samantha. No dejaba de mover el teléfono, apuntando a la puerta, paseándose mientras hablaba. «¿Ves esto? Esto es lo que pasa cuando alguien se deja controlar por un abogado en lugar de escuchar a sus padres». Mi madre intervino de vez en cuando con fuertes sollozos mientras la paciencia de mi padre se agotaba. Lo oí alejarse hablando con un vecino, aunque no pude entender sus palabras. Unos 10 minutos después, cuando estaba claro que no iba a abrir la puerta, el ruido exterior empezó a desvanecerse. La mezcla de risas, llantos y burlas se fue diluyendo. Samantha bajó el teléfono. La frustración la abrumaba al darse cuenta de que la transmisión en vivo no le estaba dando el espectáculo que quería. Mi padre se giró e hizo un gesto para que todos se fueran. Mi madre lo siguió, todavía secándose los ojos en un gesto teatral. A través de la rendija de la cortina, vi sus figuras desaparecer por la esquina.
dejando el pequeño patio vacío bajo la farola, con la brisa marina abriéndose paso y arrastrando algunas hojas secas. Cerré la cortina y volví a la habitación con una silenciosa sensación de alivio instalándose en mi pecho. Claire me dio una taza de té caliente y sonrió con dulzura. Acabas de demostrarles que ya no eres la persona que abre la puerta solo para oír más acusaciones. Asentí, sosteniendo la taza cerca, escuchando el eco lejano de las olas. La humillación que se llevaron a casa esta noche probablemente fue solo el principio, pero sabía que me había mantenido firme, y una vez construido este muro, nadie lo rompería fácilmente. 3 días después de la escena frente al apartamento de Claire, Richard me llamó. Su tono era tranquilo, pero con un toque de humor seco. Isabel, han cedido un poco. Acabo de recibir una oferta de acuerdo de tu familia. Arqueé una ceja, ya sospechando que no había nada honesto en ello. Efectivamente, continuó. Dicen que te darán la propiedad total de la cabaña de Lake Willow si cancelas la restitución de $80,000, exiges y pones fin a cualquier otra reclamación legal. Solté una risa silenciosa. La cabaña tenía un profundo valor sentimental, pero sus ingresos anuales no eran nada comparados con el edificio comercial. Claramente, intentaban provocarme con nostalgia mientras se quedaban con las verdaderas ganancias. Declina, dije de inmediato con voz firme. Dile que solo hay una condición que aceptaré. 1. La devolución total de los $80,000 que se llevaron, más los intereses que exige la ley. 2. Todas las propiedades, la cabaña, la casa de Crescent Bay y el edificio comercial deben estar bajo administración independiente, desvinculándolos por completo del flujo de caja. 3. Que firmen un documento admitiendo la irregularidad y afirmando que mis derechos de copropiedad son legales e inmutables a menos que yo acepte lo contrario. Richard guardó silencio unos segundos y luego soltó una risita. Eso va a ser un golpe duro. ¿Pero estás seguro? Porque una vez que firmen, no hay vuelta atrás. Respondí sin dudarlo. Eso es exactamente lo que quiero. En los días siguientes apenas tuve que hacer nada más que concentrarme en mi trabajo en Portland, mientras Richard se encargaba de cada conversación. Pero seguía recibiendo noticias de Crescent Bay por redes sociales y algunos viejos amigos. Desde la transmisión en vivo frente al apartamento de Claire, Samantha había perdido miles de seguidores en la plataforma que usaba para promocionar su marca de bolsos de tela reciclada. Un fragmento de esa transmisión se había vuelto viral con comentarios que la condenaban por humillar públicamente a su propia hermana por influencia. Los socios de pequeñas empresas ahora dudaban en trabajar con ella, preocupados por el daño a su imagen de marca. El revés de mi padre fue aún más duro. Uno de sus contratos clave con una constructora local se canceló abruptamente. Una fuente me dijo que la otra parte no quería tener nada que ver con una familia enredada en disputas legales y chismes públicos. Para mi padre, perder ese contrato significó quedar mal, algo que valoraba tanto como el dinero. Mi madre tampoco escapó a las consecuencias. Antaño miembro activa de la Asociación de Mujeres de Crescent Bay, ahora se encontraba con que la gente la evitaba tras correr rumores de que había echado a su propia hija por dinero. En las reuniones, los saludos se volvieron notablemente más fríos, y la charla amistosa de antaño dio paso al silencio. No me sentía triunfante, pero tampoco culpable. Lo que enfrentaban ahora era simplemente la consecuencia natural de sus propias acciones. Richard me mantuvo al tanto, diciéndome que al principio seguían intentando negociar, pidiendo reducir la restitución, retrasando el traspaso de la dirección o exigiendo que firmara una cláusula de confidencialidad. Me mantuve firme. Sin concesiones. Si quieren cerrar este capítulo, cumplen las 3 condiciones. Ni más ni menos. Se lo repetía cada vez que había novedades. Finalmente, un lunes por la mañana, Richard me envió un breve correo electrónico con un archivo adjunto. Habían aceptado todas las condiciones. Abrí el expediente de la declaración formal de admisión de irregularidades, con las firmas notariadas de mi padre, mi madre y Samantha.
Decía claramente que habían retenido las ganancias de las propiedades durante los últimos 3 años, se habían comprometido a devolver el importe total con intereses, habían transferido todos los derechos de gestión a la empresa independiente que había elegido y reconocían mi copropiedad legal. Permanecí inmóvil unos minutos, deslizando los dedos suavemente sobre la pantalla como para asegurarme de que no era una ilusión, no se trataba solo de una victoria legal. Era la afirmación de mi valía, algo que habían intentado negarme durante años. Le envié a Richard una breve respuesta. Gracias. Procedamos de inmediato. Dentro, sentí que una puerta se cerraba, pero al mismo tiempo, otra se abría, conduciéndome a una vida donde, a partir de ahora, solo yo tendría las llaves. Me mudé a mi nuevo apartamento en Portland una mañana de fin de semana, justo cuando empezaba el otoño. El apartamento estaba en el 7º piso de un edificio con vistas al río Wamut, con un pequeño balcón justo donde cabían una mesa redonda y unas macetas de lavanda, un aroma que siempre me había marcado el recuerdo de mi abuela. Todos los gastos, desde la fianza hasta los muebles, los pagaba yo solo con mi sueldo de ingeniero. Ya no contaba los centavos como en la universidad, aunque seguía manteniendo mi hábito de gastar de forma planificada y deliberada. Cada vez que entraba en la soleada sala de estar, sentía un orgullo silencioso. Era un espacio que yo mismo había construido, uno que nadie podía controlar ni amenazar con quitarme. El trabajo en Clean Energy Company había cobrado un ritmo constante y, tras solo 3 meses, me encargaron la dirección de un nuevo proyecto. Por las noches, solía sentarme en mi escritorio, contemplando las luces de la ciudad ondear sobre el río, recordándome a mí mismo que todo lo que tenía ahora provenía de la perseverancia y del coraje de decir que no cuando importaba. Con el tiempo, los recuerdos de las discusiones, acusaciones y el desprecio en sus ojos, el día que me echaron comenzaron a desvanecerse, hasta que una tarde de abril, mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre la mesa. Empezó con unos cuantos mensajes del número de mi madre. En una hora se multiplicaron por docenas, mezclados con mensajes de mi padre. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me dejó paralizado. Más de 60 mensajes sin leer. El contenido se repetía. ¿Dónde estás? Háblanos, con mensajes más largos, entre reproches y súplicas. No puedes callarte para siempre. Seguimos siendo familia. No empeores esto. Te extraño. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. ¿Quién? Volví a dejar el teléfono, una sensación extraña pero familiar que revolvía la vieja presión de años de verme obligada a responder, a explicar, a ceder, pero ya no estaba en esa posición. Salí al balcón, respirando el aroma a lavanda recién regada. Las luces de la ciudad brillaban abajo, el sonido del tráfico se mezclaba con el viento en lo alto. Recordé vívidamente aquella tarde en la puerta de Crescent Bay, con docenas de bolsas de basura negras llenas de mis pertenencias. Mi padre, de pie, con los brazos cruzados, me decía fríamente: «Tienes 22 años. Cuídate. Vete ya». La sensación de haber sido separado de lo que llamaban una familia sin una sola voz que me defendiera permaneció como una cicatriz incurable. Volví a entrar. Cogí el móvil y miré la lista de mensajes. Mi dedo se posó sobre el botón de respuesta y se detuvo. Bloqueé la pantalla y lo puse boca abajo sobre la mesa. No porque quisiera vengarme con el silencio, sino porque sabía que ya no les debía una conversación. Había elegido mi propio camino. Y el recuerdo de aquel día bastó para recordarme que algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Una tarde de principios de verano, estaba limpiando el apartamento para cambiar unos muebles. Mientras sacaba una pila de cajas de cartón viejas del armario, una pequeña memoria USB plateada se deslizó de una carpeta que había traído de Crescent Bay. Recordaba vagamente que era uno de los objetos que mi abuela Margaret guardaba en el cajón de su escritorio, pero por aquel entonces no lo había abierto. Curioso, lo conecté a mi portátil. Solo había un archivo titulado Isabel MP3. Mi corazón se ralentizó al abrirlo.
La voz de mi abuela llenó la habitación cálida, ligeramente ronca, tal como recordaba cada palabra, deliberada y clara. Cuando dejes de dejar que te usen, lo llamarán traición. Déjalo ser tú mismo. Solo una frase corta, pero resonó en el silencio como una melodía familiar que había esperado oír de nuevo toda mi vida. Me quedé quieto unos minutos, con los ojos cerrados, dejando que sus palabras flotaran en mi mente como una brisa fresca. Los recuerdos volvieron a su mano, sosteniendo la mía cuando era pequeño. Las tardes que pasábamos en el porche escuchando las olas, el consejo que parecía tan simple, pero que resultó ser la brújula de toda mi vida. Ella sabía que llegaría el día en que tendría que tomar una decisión. Guardar silencio y dejarme controlar o plantarme y aceptar que me vieran como la traidora. Y ella quería que recordara que la lealtad ciega nunca es lo mismo que el amor. Guardé la grabación en mi teléfono y la respaldé en la nube, un recordatorio permanente. Entonces sonreí, no con un triunfo petulante, sino con la paz de saber que había recorrido el camino que ella esperaba. Había protegido mis derechos materiales, no solo conservando los bienes que me dejó, sino asegurándome de que nadie me los arrebatara. Más importante aún, había protegido mi derecho a decidir mi propia vida, dónde vivir, qué hacer, a quién amar y qué relaciones mantener. Cuando cerré la memoria USB y la volví a guardar en el cajón, miré a mi alrededor en mi soleado apartamento, escuchando el zumbido del tráfico a lo lejos, y sentí una calma inusual. Sabía que, aunque el pasado aún perduraba con cicatrices que nunca se borrarían del todo, el futuro era mío y seguiría adelante, llevando las palabras de mi abuela como una pequeña luz, lo suficientemente brillante como para guiarme, lo suficientemente cálida como para recordarme que nunca estaba realmente sola. Si estás viendo esto y alguna vez te han herido las mismas personas con las que compartes tu sangre, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay heridas que no puedes ver, pero se asientan en lo profundo del corazón, latentes con el paso de los años, bajo la mirada fría de un padre. Las comparaciones que silenciosamente matan tu autoestima. El momento en que te abandonan en tu propio hogar. Crecemos creyendo que la familia siempre nos protegerá. Pero la verdad es que no todos los lazos de sangre son sanos ni seguros. El amor verdadero no implica control, explotación ni desprecio. Y establecer límites, decir que no cuando es necesario, no te convierte en un traidor. Simplemente significa que has elegido amarte y protegerte. Sé que dejar atrás una relación familiar tóxica nunca es fácil. Te insultarán, te acusarán de ser desagradecido y te harán sentir culpable. Pero recuerda esto, tu valor no se mide por el dolor que puedas soportar, sino por tu valentía para proteger tu paz y tu dignidad. Cree que mereces una vida segura, plena y rodeada de personas que te respeten y te aprecien. Los lazos de sangre no son motivo para aceptar un dolor eterno. Tienes todo el derecho a elegir a tu propia familia, ya sea que provenga de donde naciste o de las conexiones que forjes a lo largo del camino. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.